Muy bien, estamos a las 9:37 en Ampliación de Noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Le damos la bienvenida al exministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, además empresario, vocero de la Asociación de Gremios de Restaurantes. Los días festivos, evidentemente, son los días en que hay un mayor contacto de la gente quiere no solamente salir, sino tener un agasajo especial en restaurantes, en fin. Se ha tomado la restricción en estos días, dentro del contexto de la pandemia, de que no se podrán sacar los automóviles particulares 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero. Y hay quienes señalan que esta decisión no tendrá un impacto necesariamente en la disminución de los contagios de coronavirus, sino todo lo contrario, porque los días anteriores va a haber mucho más aglomeración de gente. Señor Silva Martinot, bienvenido. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen respecto a esta decisión que ha tomado el gobierno? Muy buenos días, Mónica, y gracias por esta llamada. Es exactamente lo último que tú decías. El impacto va a ser exactamente lo contrario. Tengamos en cuenta que lo que está planteando el gobierno, y pareciera que estamos regresando a las decisiones anteriores del grupo Prospectiva, el mismo grupo que decía lunes, miércoles y viernes hombre, martes, jueves, sábado las mujeres, y que varias veces propuso cerrar los domingos. Se nos está diciendo, señores, no usen su carro particular, por favor vayan en transporte público. O sea, yo no voy a poder usar mi carro, pero comportarse de nuestro país. Y ese es tal vez uno de los principales problemas que ha tenido el Ministerio de Salud, que toma decisiones pensando que Perú está de repente en Europa o es un estado más de los Estados Unidos. Perú tiene un 70% de informalidad y sabemos que más del 70% de la población no respeta ningún tipo de norma. Sabemos que después del Año Nuevo la gran mayoría de personas va a ir a las playas o va a ir a algún tipo de lugar en donde pueda, de alguna manera, disfrutar, por decirlo de alguna manera, el primer día del año. Y eso es lo que va a suceder. Entonces, en vez de tomar las medidas sabiendo cómo actúa y cuál es la idiosincrasia en nuestro país, se toman medidas de este tipo. Lo cierto es que, por ejemplo, tú, Mónica, cuando te trasladas en tu carro, estás en tu carro, el cual has sanitizado y en el cual te desplazas solamente tú. Pero si te están obligando a que tengas que hacerlo, pero en transporte público, obviamente se multiplica por varias veces la posibilidad que tú te contagies. Sí, claro. Adicionalmente... Ahora, quiero decirle que yo me traslado en bicicleta lo más que puedo, la verdad. Bueno, me parece muy bien, sí. Me parece muy bien, pero si tuvieras que trasladarte a un lugar más lejano, posiblemente lo harías en tu propio carro. También hay que tener en cuenta que Perú tiene los protocolos sanitarios más estrictos del mundo en lo que se refiere al tema de los restaurantes. Sin embargo, de alguna manera se está restringiendo en los días de mayor venta. Tengamos en cuenta que para los restaurantes de la semana el más importante es el domingo, ¿ya? Y lo mismo sucede para los comercios en general. Pero del año, largamente, diciembre es el mejor mes del año. Y los mejores días son justamente los domingos y los días 24, 31 y 1 de enero, ¿ya? Y se está de alguna manera diciendo no vaya a consumir, le están poniendo trabas para consumir, cuando sabemos que después de comer en tu casa, el lugar más seguro para comer es en un restaurante con protocolos. Ojo, estoy hablando de restaurantes formales, que han invertido mucho dinero en poder tener todas las medidas de seguridad y que lamentablemente hemos visto que ya han cerrado varias decenas de miles de restaurantes por la coyuntura del coronavirus. Y creo que hay que reflexionar y pensar que no es una dicotomía salud o economía, son dos cosas que van de la mano. Y en el caso de la gastronomía, la restauración, ha sido una fuente de trabajo de más de 1 millón de personas
y hoy día los restaurantes formales han tomado todas las precauciones para que la gente pueda comer tranquilamente. Señor Silva Martinot, respecto a los autos está omitiendo decir, sin embargo, que solo 12% de los trayectos en Lima se hacen en auto privado, ¿ah? Estamos hablando de una minoría, así que pongamos las cosas en su sitio. Ahora bien, usted critica muchas cosas y nos ha recordado ideas desafortunadas como la diferencia de géneros hombres y mujeres que demoraron apenas unas semanas. Pero ¿qué propone usted? ¿Qué podemos hacer para que esa fórmula que usted dice, preocuparse a la vez por la salud y por la economía, se haga concreta en días de fiesta en las que sabemos muy bien que hay una tendencia a beber y a mantener reuniones largas entre mucha gente? ¿Qué es lo que propondría usted? Señor Carvalho, muy buenos días. Lo que usted dice es correcto. Hay un 88-85% de la población que hace sus trayectos en transporte público. La ministra ha salido y ha dicho que el 39.5% de la población peruana tiene o ha tenido coronavirus, pero esa proporción es mucho más alta en los que se transportan en transporte público. Quiere decir que ese 12% al cual usted hizo referencia tiene menos inmunidad, es decir, está más expuesta. Por lo tanto, le estamos diciendo a ese 12% transportes en transporte público y enferme. Esa es lo que está sucediendo. Ahora, usted dice, ¿qué es lo que se debe de proponer? Lo que nosotros proponíamos de un inicio era que evitemos restricciones en los tiempos, me refiero, planteamos que los domingos se abrieran porque todo lo que era las actividades comerciales y de compra se estaban pasando el día sábado, entonces teníamos un 70-80% más gente caminando los sábados que si tuviéramos el domingo. Gracias a Dios y gracias a que tenemos hoy día a una ministra de Comercio Exterior y a un ministro de Producción que están escuchando y estamos dialogando permanentemente, se logró abrir o mantener los domingos abiertos porque había el riesgo de que se volviera a cerrar los domingos. Señor Silva. Se amplió el horario de poder transitar pasando a la medianoche el tema del toque queda. Tenemos que tratar de hacer que la gente, haya menos gente a lo largo del día, y eso es lo que se está logrando. Pero hay que también trabajar para poder dar un mensaje de tranquilidad a la población. Señor Silva, quería preguntarle, ¿usted cree que las cifras de contagios actuales del nuevo coronavirus justificarían el retorno a la fase 3 de la reactivación económica? Para nada. ¿Por qué? El problema que habría, y ese es un tema que es importante, y gracias por la pregunta, nosotros o el gobierno está confundiendo porque, aunque ya creo que están haciendo la distinción, dice que los principales focos de contagio son los centros comerciales. Los centros comerciales no son foco de contagio, son los conglomerados, léase o dígase Gamarra, Mesa Redonda y todos los lugares informales. Uno va a cualquier... Bueno, en Gamarra hay mucha gente formal también, ¿no? O sea, en realidad lo que se tiene que tomar son medidas focalizadas. Mónica, el problema es que hay mucho ambulante. Sí, de acuerdo. Eso no es... y esos no son formales y esos son los promotores del coronavirus. Lo que decía es que ya parece que la primer ministro ha cambiado y ya habla de conglomerados comerciales, y ya no estamos hablando de centros comerciales. Lamentablemente, si se toman medidas de regresar a una fase anterior, a los que se va a cerrar son a los formales. Los informales van a seguir haciendo lo que le da la gana. Entonces, tenemos una situación increíble en nuestro país. Los que se preocupan por cumplir las normas, a esos los cierro. Y los que son generadores del problema, que son los informales, a esos no les hago nada.
a esos sí, los bueno, premia. Entonces, ¿qué es lo que en realidad es cierto lo que usted señala, pero estamos hablando del 70-80% de la población económicamente activa, y ese es parte de un problema estructural, no solamente que se ha puesto en evidencia en la pandemia, y tiene razón. Pero lo cierto es que se está mirando si esto explota, digamos, en contagios, evidentemente habrá las medidas serán mucho más graves y mucho más difíciles para todos, y ojalá haciendo una invocación a todos los sectores para que esto no suceda. Señor José Luis Silva Martinot, muy amable, muchas gracias. Tenemos que ir a una pausa y volvemos.